Increíble revelación, chica inocente salva a anciana y descubre su sorprendente fortuna oculta. Valentina caminaba con paso firme por el sendero de tierra que la llevaba de regreso a casa, después de un largo día en la universidad. Las risas de sus hermanitos resonaban en su mente, una melodía que la llenaba de alegría, pero su pecho también albergaba una inquietud incesante. Sabía que sus esfuerzos le estaban abriendo puertas, pero en su interior, un torrente de dudas la devoraba. ¿Sería suficiente su dedicación para cambiar el destino de su familia? Justo cuando sus pensamientos se tornaban más pesados, un grito desgarrador la interrumpió. ¡Ayuda! La voz de doña Rosa, su vecina anciana, resonó desde el jardín de su casa. Valentina, sin pensarlo, corrió hacia el sonido. Al llegar, encontró a la mujer caída entre las flores marchitas. Su corazón se aceleró, sintió la necesidad de actuar, de demostrar que la bondad aún existía en un mundo tan áspero. Con una seguridad que no sentía por dentro, levantó a doña Rosa, cuya mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y gratitud. Mientras la ayudaba a reincorporarse, Valentina no notó la mirada de la anciana, fija en ella con una evaluación silenciosa. «Gracias, querida. No sé qué habría hecho sin ti», dijo doña Rosa, su voz temblorosa. Un hilo de conexión se tejió entre ellas en ese instante, un lazo renovado, un destello de esperanza en un mundo que parecía tan incierto para Valentina. «A veces me siento como un peso en el mundo», confesó doña Rosa, mientras caminaban lentamente hacia la casa. Valentina sintió una punzada en su pecho, esa vulnerabilidad le recordaba sus propias luchas. Se preguntó si, tras las ventanas polvorientas de doña Rosa, había algo más que nadie sabía, algo que podría cambiar su vida. «Estás haciendo más de lo que imaginas», respondió Valentina, aunque sus palabras resonaban vacías en su mente. ¿Y si doña Rosa realmente tenía una fortuna escondida, y si al ayudarla la vida de Valentina cambiaría? Era una noción tentadora, pero también la asustaba. La sombra del juicio de sus compañeros de la universidad pesaba sobre ella como una nube oscura. Había sido objeto de burlas, de desdén, un recordatorio constante de que su origen humilde no la convertía en digna de estar en aquel lugar privilegiado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días transcurrían y Valentina se sumergía más en su relación con doña Rosa. La anciana se convertía en su mentora, mientras Valentina se adentraba en un mundo académico que le pareció ajeno. El dilema crecía en su interior, por un lado, el amor y la lealtad a su familia, su hogar. Por otro, la ambición que la consumía y el deseo de demostrar que era más que una simple campesina. Cada nueva lección que aprendía de doña Rosa ablandaba un poco más su corazón, pero también le recordaba lo que podía perder. Una tarde, mientras conversaban en el porche, doña Rosa reveló una parte de su pasado que dejó a Valentina tambaleándose. Era parte de una familia adinerada, pero la codicia había fracturado sus lazos y la había dejado en la sombra. La revelación sacudió los cimientos de la percepción de Valentina. ¿Era realmente su destino cambiar? Pero, estaba dispuesta a arriesgar su sueño por un secreto que podría abrir un mundo de posibilidades o sumergirla en un abismo de peligro. La tensión crecía, forzando a la joven a confrontar sus demonios internos. La vida en la universidad se volvió un campo de batalla. Con miradas despectivas que la perseguían, pero la imagen de doña Rosa la impulsaba hacia adelante. Su determinación se enfrentaba a la inquietud. ¿Podría desenterrar la verdad y luchar por lo que consideraba justo sin perderse a sí misma en el proceso? Esa pregunta la atormentaba, mientras su respiración se aceleraba y su mente giraba. El futuro la llamaba, lleno de promesas y peligros, y en su pecho ardía la necesidad de hacer lo correcto. Valentina sabía que la vida nunca había sido fácil, pero en este cruce de caminos, más que nunca, sentía que la justicia y el amor podían ser la brújula que la guiaría.
Sin embargo, el camino hacia la verdad estaba plagado de sombras y misterios que amenazaban con consumirla por completo. Valentina se despertó una mañana con una mezcla de emoción y ansiedad que la acompañaba como un manto. Sus pensamientos giraban en torno a la conversación que había tenido con Doña Rosa. La revelación de su pasado resplandecía en su mente, provocando un torbellino de preguntas. ¿Cómo había llegado esa anciana a perder su fortuna? ¿What if the key de cambiar su destino estaba en el corazón de Doña Rosa? La certeza de la respuesta comenzaba a aflorar en su conciencia. Decidida, se vistió con rapidez y se dirigió hacia la casa de Doña Rosa. Esta vez, notó los pequeños detalles que antes había pasado por alto, el jardín descuidado que alguna vez había dado vida a coloridas flores, la puerta de entrada raída. Era como si cada elemento reclamara una parte de la historia que Doña Rosa le había ocultado. Un impulso la empujó a descubrir más, pero la inquietud de interrogar a la anciana la hacía dudar. ¿Sería correcto hacer preguntas que pudiesen abrir viejas heridas? Al llegar, la saludó con una sonrisa, que ocultaba su inquietud. Doña Rosa, ¿hay algo más que quiera compartir sobre su pasado? Se atrevió a preguntar finalmente, mientras se sentaban en el viejo sillón de la sala. La mujer, sorprendida por la curiosidad de Valentina, tomó un profundo aliento. Mi vida siempre fue un cuento de hadas, querida, hasta que se convirtió en una trampa, empezó a narrar. Las palabras de Doña Rosa fluyeron como un río desbordante, había amor, traición y una ambición desmedida que había causado el hundimiento de su mundo. Mientras escuchaba, Valentina se sintió como un explorador en un nuevo territorio, donde cada revelación era un mapa trazado hacia un futuro que podría ser brillante o sombrío. La historia de Doña Rosa no solo era un eco de lo que podía ser su propia vida, era una advertencia. Valentina empezó a comprendiendo que los peligros de la ambición, si se dejaban sin control, podían correr el riesgo de consumirla. A medida que la conversación avanzaba, Valentina comenzó a notar cómo ciertos fragmentos de su propia vida resonaban en las vivencias de Doña Rosa. La presión de la universidad, las miradas despectivas de sus compañeros, eran parásitos que alimentaban sus inseguridades. La ambición por el éxito podía transformarse fácilmente en desesperación si no lograba establecer límites. ¿Y si lo que deseas realmente te destruye? Se preguntó. Al finalizar la charla, Valentina se sintió generadora de un nuevo propósito. No solo quería aprender de Doña Rosa, sino también ayudarla a renacer de sus cenizas. Estoy aquí para apoyarle. ¿Qué puede hacer para ayudar a que su historia sea una lección y no una tragedia? Propuso, determinando que la búsqueda de conocimiento debía ir acompañada de justicia y verdad. Valentina partió de la casa de Doña Rosa con una visión clara en la mente, buscar un equilibrio entre el deseo y la prudencia, la ambición y la ética. Sin embargo, no todo sería un camino despejado. La universidad la esperaba, con sus desafíos y la presión de encajar. Cada decisión que tomara en el futuro tendría que ser medida con el equilibrio que había comenzado a cultivar. Al cruzar la puerta de su hogar, una idea inquietante se le arrebujó en el pecho. Allí, en su mundo familiar, se cuestionó si podía realmente enfrentar a quienes le habían hecho sentir inferior y, al mismo tiempo, no perder de vista la verdad que acababa de descubrir. El tiempo avanzaba, y la balanza de su destino ya empezaba a inclinarse. No puedo ser una sombra del pasado, se prometió a sí misma, mientras una nueva emoción anidaba en su pecho, la certeza de que cada paso hacia adelante implicaría un desafío mayor. Pero la historia de Doña Rosa aún no había terminado. El día estaba próximo en que ese secreto que había devorado una vida entera se convertiría en su mayor ancla o en su mayor liberación. Ese anhelo por el futuro y el peso del pasado se alzaban como una tormenta en su mente. Mientras la realidad se convertía en un laberinto, Valentina comprendió que no solo necesitaba descubrir la fortuna de Doña Rosa, sino también desentrañar su propia esencia perdida en el camino. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio reflejo, o las sombras la consumirían por completo en la búsqueda de su verdad? La siguiente decisión la aguardaba. Al despertar, Valentina sintió una oleada de determinación que contrarrestaba su ansiedad. Había estado reflexionando sobre las lecciones que la historia de Doña Rosa le había ofrecido, así como sobre el lado oscuro de las ambiciones desmedidas. Con la imagen de la anciana en su mente, se preparó para enfrentar un nuevo día en la universidad,
consciente de que cada encuentro podía ser una prueba de su recién adquirida perspectiva, camino a clases, la presión del bullicio estudiantil se sentía abrumadora. Sus compañeros, sumidos en una búsqueda frenética de reconocimiento académico, parecían estar atrapados en una carrera que ignoraba principios esenciales. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda, esa misma desesperación había anidado en su corazón. ¿Acaso estaba dispuesta a sacrificar su integridad en un sistema que premiaba lo efímero? En clase, la profesora lanzó un debate sobre ética y ambición en el mundo empresarial. Valentina, aún con la voz de doña Rosa resonando en su mente, no pudo contenerse. Alzó la mano y se unió a la conversación con una pasión renovada. Habló sobre la importancia de un camino ético, mostrando cómo la historia de doña Rosa era un llamado a la reflexión. ¿Realmente vale la pena alcanzar la cima si eso significa perderse a uno mismo? Planteó, mirando a sus compañeros. Las miradas cambiaron, algunos pareciendo desconcertados, otros asintiendo lentamente. Por primera vez, Valentina sintió que su voz contaba, que podía ser un agente de cambio. Justo cuando la conversación tomaba un giro prometedor, su compañero Javier, siempre provocador, interrumpió. ¿Y tú crees que una persona puede tener éxito sin dejar de lado sus emociones y escrúpulos? La vida no es únicamente moralidad. Eso es para los que no saben cómo avanzar, retó, dejando a Valentina con un nudo en el pecho. La inquietud comenzó a carcomerla, ese dilema la perseguiría en cada interacción futura. El día siguió con un ambiente tenso y desafiante. Esa noche, tomando un tazón de sopa frente al televisor, sus pensamientos volvieron a doña Rosa, a la vulnerabilidad que había compartido. ¿Era capaz Valentina de ser tan valiente en su propio camino? Mientras contemplaba su futuro, se dio cuenta de que no solo buscaba salvar a doña Rosa, sino que estaba en una búsqueda de rescate personal, decidió que debía actuar. Se propuso visitar a doña Rosa nuevamente, no solo para hablar de su pasado, sino para explorar el potencial que anidaba en su experiencia. Se preguntó si juntas podrían encontrar un modo de transformar los errores de un pasado en oportunidades de un futuro. Quizás la anciana poseía más de lo que Valentina había sospechado, algo más allá de la historia de fracasos, una sabiduría que podría ser el aliento que tanto necesitaba. Al llegar a la puerta de la casa de doña Rosa, Valentina sintió una mezcla de emoción y temor. Estaba a punto de abrir la puerta no solo al hogar de la anciana, sino a un mar de posibilidades para ambas. ¿Podría realmente encontrar en el dolor de la mujer la clave para su propia redención? El timbre resonó, y una parte de ella temía que el encuentro pudiera abrir una caja de Pandora, un torrente de recuerdos difíciles de afrontar. Pero también sabía que con cada revelación podría forjar el camino hacia su propia fortaleza y autenticidad. La puerta se abrió lentamente, y la mirada sabia de doña Rosa se encontró con la de Valentina. Algo en el aire se sentía cargado de expectativa, como si el destino mismo estuviera escuchando y presenciando el momento. Desde lo profundo de su ser, Valentina sintió que el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Podrían juntas superar las sombras que las acechaban, o caerían nuevamente en el abismo de la ambición desmedida? La próxima revelación marcaría un antes y un después en su historia. Al entrar en la casa de doña Rosa, Valentina sintió como su corazón se aceleraba. La mezcla de curiosidad y ansiedad la invadía. El ambiente era acogedor, aunque las paredes parecían contar la historia de una vida marcada por altibajos. Las sombras del pasado parecían flotar en el aire, pero también había un destello de esperanza, una promesa de que la conversación podía desvelar secretos cruciales. Doña Rosa la recibió con una sonrisa cálida, aunque su mirada delataba una carga emocional que llevaba por dentro. Sin preámbulos, Valentina decidió ser directa. Me gustaría saber más sobre su historia, sobre todo lo que pasó después de perder su negocio. Las palabras fluyeron con intensidad, un impulso por tocar el núcleo de la experiencia de la anciana. La mujer suspiró, su expresión tornándose seria. Perderlo todo me enseñó más de lo que cualquier éxito podría haberlo hecho. Hay lecciones que el dolor lleva consigo, Valentina. Pero muchas veces, nos negamos a verlas. Cada frase que pronunciaba resonaba en el espíritu de Valentina, impregnando su mente con una curiosidad voraz. Mientras doña Rosa narraba sus desventuras, Valentina tomó notas mentalmente. Cada error,
cada decisión impulsiva que la anciana compartía ofrecía un mapa de advertencias y oportunidades. ¿Qué haría ella si se encontrara en la misma situación? La reflexión comenzó a ocupar su mente, guiándola a disciplinarse y pensar más allá de lo inmediato, buscando no solo aprender, sino también aplicar. Un momento crucial se presentó cuando Rosa confesó que había dejado de creer en sí misma tras su caída. A veces, los mayores enemigos no son las circunstancias, sino nuestros propios miedos. Aprendí que la falta de confianza puede ser más destructiva que cualquier fracaso. Valentina sintió una conexión inmediata, ese miedo, esa autocrítica, también la acechaban a ella. Sin pensarlo, Valentina compartió sus propias inseguridades. En la universidad, me siento atrapada entre querer ser auténtica y seguir lo que los demás esperan de mí. Había un peso en sus palabras, un eco de la lucha que enfrentaba cada día. Pero la respuesta de Doña Rosa la sorprendió. La autenticidad es un viaje, Valentina. La mayoría de las personas eligen caminos fáciles, pero tú tienes el poder de decidir. Tu verdadero potencial es tu mayor fortuna. La anciana se acercó, y Valentina pudo ver la pasión reflejada en sus ojos, cada palabra resonaba como un eco de su propio despertar. Esa conversación encendió en Valentina una chispa, los conflictos morales y emocionales que había estado soportando empezaron a adquirir forma. Se dio cuenta de que su objetivo no era simplemente recuperar la voluntad de Doña Rosa, sino también rescatar su propia identidad en el proceso. Cuando Doña Rosa llevó la conversación hacia el futuro, Valentina sintió que una puerta se abría ante ella. Podría ser útil crear un proyecto juntas. Tal vez algo que conecte mi legado con jóvenes como tú. Un espacio donde las mujeres puedan compartir sus historias y aprender las unas de las otras, sugirió la anciana, llenando de vida la habitación. La idea iluminó la mente de Valentina. ¿Por qué no convertir esas experiencias en una herramienta para ayudar a otras? Pero, ¿sería capaz de asumir la responsabilidad de tal proyecto? La incertidumbre la invadió, una batalla interna entre la motivación y el miedo a fracasar. Sin embargo, en medio de esa confusión, Valentina se sintió empoderada. Si había algo que su vida podía ofrecer al mundo, era la oportunidad de aprender de los errores de otros. La visión de un espacio donde las mujeres compartieran su vulnerabilidad se transformó en una llamada a la acción. Mientras la conversación avanzaba, la ansiedad creció en su pecho. La idea de embarcarse en un nuevo camino profesional era aterradora. Pero, por primera vez, su propia voz interior resonó con claridad: es momento de construir algo que trascienda tus miedos. El encuentro terminó con un fuerte abrazo, un símbolo de conexión renovada y un compromiso mutuo hacia el futuro. Salió de esa casa con una mezcla de determinación y duda, sin embargo, sabía que había encontrado una nueva dirección. Mientras el viento le acariciaba el rostro, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿qué pasos debería tomar para transformar esa idea en realidad? Pasaron días, y aunque la chispa inicial seguía viva, las barreras internas comenzaron a manifestarse. Cada vez que pensaba en el proyecto, el miedo a la crítica la paralizaba. ¿Podría realmente hacer esto? La próxima decisión que debía enfrentar no solo consistía en seguir la idea de Doña Rosa, sino en desafiar su propio marco de referencia, un paso que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a las sombras que le susurraban dudas? La línea entre el éxito y el fracaso parecía más delgada que nunca. Cuando Valentina se despertó al día siguiente, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo la envolvía. La luz del sol filtrándose por la ventana le recordó la conversación con Doña Rosa y la inquietante idea del proyecto que había surgido entre ellas. Sin embargo, los ecos de la duda comenzaron a ocupar su mente, donde encontraría el valor para dar el primer paso. Decidida, se sentó en su escritorio y comenzó a anotar sus pensamientos. Las palabras fluyeron como un torrente. Quiero crear un espacio donde las historias se cuenten, escribió, donde las mujeres se sientan valoradas y escuchadas. Pero a medida que sus ideas se organizaban, también lo hacían sus inseguridades. ¿Acaso alguien escucharía lo que tenía que decir? La lucha interna entre la curiosidad y el miedo era palpable, como una tensión eléctrica que la mantenía alerta. Su mente viajaba entre el deseo de hacer algo grande y la sensación abrumadora de ser solo una estudiante en medio de un mundo profesional.
Para disipar esa frustración, se preguntó, ¿qué haría una mujer verdadera en mi situación? La respuesta llegó como un rayo: actuaría. Comenzó a delinear el cronograma del proyecto, visualizando cada etapa, desde la investigación inicial, hasta la búsqueda de un espacio físico que acogiera a las participantes. Mientras escribía, su teléfono sonó. Era su compañera de clase, Paula. La invitó a un evento sobre liderazgo femenino en su universidad. Podría ser una oportunidad para presentar la idea, pensó Valentina con entusiasmo. La mirada de Paula era comprensiva. Sabes que siempre has tenido talento para conectar con la gente. Quiero verte brillar, le dijo, inyectando un poco de confianza en su corazón. Los días siguientes se pasaron entre la preparación del evento y recuerdos de lo que doña Rosa había mencionado sobre el significado del fracaso. Aquel sentimiento se transformó poco a poco en un aliado, una lección que resonaba en su interior. Debía elegir un enfoque diferente hacia sus miedos. En lugar de bloquear su progreso, podrían ser utilizados como impulso. El día del evento, su ansiedad era casi palpable. Se vistió con un atuendo que la hacía sentir fuerte y comenzó a respirar profundamente. Cuando llegó al auditorio, una oleada de voces y risas la envolvió. Las paredes estaban adornadas con imágenes de mujeres exitosas y el ambiente vibraba con energía positiva. A medida que la presentadora anunciaba a los oradores, Valentina se preguntó si ella también podría estar allí un día, hablando sobre su propio proyecto. Finalmente llegó su turno de exponer, y aunque su corazón latía con fuerza, sentía que una parte de ella sabía que debía hacerlo. Al subir al escenario, miró a la audiencia y se aferró a la memoria de doña Rosa. Comenzó a hablar, y conforme las palabras salían, su mensaje fluía con más claridad. Describió la importancia de crear un entorno donde las mujeres pudieran compartir sus historias, inspirar y empoderar a otras. Las miradas de interés se fueron multiplicando, y su propio temor comenzó a disolverse. Al finalizar su discurso, recibió aplausos sinceros. En ese momento, Valentina entendió que estaba en el camino correcto, pero la siguiente pregunta se instaló en su mente: ¿cómo traducir este primer paso en un proyecto tangible? La responsabilidad del sueño que había comenzado a gestarse se cernía sobre ella como una sombra. Mientras se retiraba del evento, el eco de los aplausos aún resonaba en su cabeza. Compartió sus pensamientos con Paula, quien la instó a no detenerse. Este es solo el comienzo. Tu voz tiene valor, y puedes impactar en muchas más vidas, le dijo con convicción. A medida que la inspiración la invadía, también lo hacía una nueva preocupación. La presión de cumplir con lo que había comenzado a imaginar se convertía en una necesidad. Sin embargo, en ese dilema había una chispa de claridad: debía actuar y elaborar un plan que se alineara con su visión. Estando sola en su habitación esa noche, revisó sus notas y sintió la urgencia de volver a contactar a doña Rosa. Necesito su guía, pensó Valentina. Pero antes de hacerlo, un nuevo sentimiento la recorrió: el impulso de asumir el control de su vida. Podría convertir esta idea en una realidad que no solo la definiera, sino que también le otorgara un propósito. Así, mientras el silencio de la noche envolvía su estancia, una pregunta final surgió: ¿está lista para dar el paso que podría cambiar su vida para siempre? La línea de tiempo podría ser breve, pero el espacio donde se encontraban sus decisiones era inmenso. El momento de actuar era inminente. La mañana siguiente, Valentina despertó con una determinación renovada. Había decidido que no podía quedarse con los brazos cruzados. La idea de dar un enfoque práctico a su visión se había convertido en necesidad. Se sentó nuevamente en su escritorio, el sol iluminando su rincón sagrado donde tantas ideas habían germinado. Sabía que el primer paso era definir claramente qué quería lograr y cómo hacerlo. Se dedicó a investigar. Buscó ejemplos de espacios similares donde las historias de mujeres se contaran y se compartieran. Llenó hojas y más hojas con notas, analizando el impacto que esos espacios habían tenido y cómo podía adaptar esas ideas a su propio contexto. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de entusiasmo. Sin embargo, la autoexigencia también surgió, y Valentina comenzó a compararse con los fundadores de esos proyectos. ¿Tendré yo la capacidad para lograr algo así?, se preguntó en un momento de duda. Consciente de estos pensamientos autocríticos, se enfrentó a ellos.
Se recordó que cada persona comienza desde un punto diferente y que su trayectoria sería única. Las frases de Doña Rosa resonaban en su mente: el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Quizás era el momento de tomar pasos más concretos y tangibles. Valentina elaboró un listado de pasos, iniciando por contactar a Doña Rosa. La anciana había sido su inspiración, y sintió que su experiencia podría ser fundamental para guiar sus avances. Se armó de valor y la llamó. La voz de Doña Rosa, llena de sabiduría y energía, la alentó. Querida, lo más importante es que te conozcas a ti misma y tus limitaciones. Solo así podrás construir sobre tus fortalezas. Determinada a conocer más, Valentina tomó otra decisión: asistir a talleres y conferencias que le brindaran habilidades en liderazgo y organización. Se inscribió en un curso sobre desarrollo de proyectos. Mientras se preparaba para las sesiones, experimentó una mezcla de ansiedad y emoción. Cada nueva pieza de conocimiento que adquiría se sentía como una herramienta que forjaría su futuro. En cada sesión, no solo aprendía sobre planificación y ejecución, sino que también descubría habilidades que no sabía que poseía, como su capacidad para conectarse con los demás y su habilidad innata para trabajar en equipo. Comenzó a confiar más en su voz y su capacidad para liderar. Sin embargo, no todo fue fácil. En una de las sesiones, enfrentó una crítica inesperada de un instructor que cuestionó la viabilidad de su idea. El comentario la descolocó temporalmente y, durante un instante, dudó de su proyecto. ¿Era realmente posible lo que aspiraba a hacer? Pero luego, recordando las palabras de Paula sobre el valor de su voz, tomó una respiración profunda. En ese momento, decidió convertir la crítica en un motor de cambio. Enfrentó al instructor con preguntas bien estructuradas, argumentando la importancia de su visión. La sorpresa en el rostro del instructor le dio una pequeña satisfacción. Al terminar el curso, Valentina no solo había adquirido el conocimiento teórico, sino también una red de contactos que veía potencial en su proyecto. Cada conversación, cada comentario, cada señal de apoyo se iban acumulando para reforzar su determinación. Regresó a casa una tarde sintiéndose más sólida que nunca. Sabía que la etapa siguiente requería un enfoque más práctico y decisivo. Comenzó a planear una reunión con un grupo de mujeres interesadas en participar en su proyecto. No quería hacerlo sola, comprendía que el éxito no radica en una sola voz, sino en la creación de un coro donde todas puedan ser escuchadas. Mientras revisaba los detalles de su evento, un mensaje en su teléfono la interrumpió. Era un correo electrónico que la invitaba a presentar su idea en un encuentro de emprendedores emergentes. La oportunidad estaba ahí, al alcance de su mano. Una mezcla de emoción y pánico la invadió. Este era el momento decisivo, el momento de demostrar que no solo tenía sueños, sino también la capacidad y el coraje de perseguirlos. Pero, realmente tenía el poder para hacerlo. La invitación al encuentro no solo representaba un cambio en su vida profesional, sino que también la confrontaba con sus miedos más profundos. Podía transformar su visión en un proyecto de vida válido y valioso para otros. La decisión estaba en sus manos, pero el camino no era claro. El pulso de su ambición se intensificaba. Valentina sabía que cada decisión la acercaba más a un propósito significativo. El tiempo para actuar había llegado, pero el dilema permanecía. ¿Podría dar ese paso arriesgado que definiría su futuro? El correo electrónico con la invitación aún brillaba en la pantalla de su teléfono. No podía evitar que su mente divagara en el abismo de las posibilidades. ¿Qué pasaría si todo salía bien? Pero, por otro lado, ¿qué sucedería si fracasaba? Esa dicotomía la acompañaba, aunque su determinación empezaba a dominar sus pensamientos. Durante los días siguientes, Valentina se sumergió en la preparación para su presentación. Cada momento frente al espejo practicando sus palabras la acercaba a un semblante de confianza. Sabía que el mensaje debía resonar con fuerza, debía comunicar la esencia de su proyecto, el dolor y la alegría que lo motivaban. La voz de Doña Rosa resonaba en su mente: la autenticidad es tu mayor aliada. Pero no solo la práctica ocupaba su mente, también había comenzado a sentir inquietudes sobre el encuentro. La idea de presentarse ante un grupo de emprendedores, que evidentemente tenían más experiencia, la atemorizaba. Sin embargo, al día siguiente decidió que la vulnerabilidad sería su fortaleza. Quería compartir su historia,
su porqué, y no solo su visión. Así, el día de la presentación llegó. Valentina se despertó temprano, sintiendo la adrenalina fluyendo en su interior. La cabeza le daba vueltas, pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, lo transformó en energía. La habitación estaba impregnada de un aire fresco mientras se vestía, y al mirar su reflejo, notó un ligero destello de determinación en sus ojos. Cuando llegó al lugar, el bullicio de los emprendedores conversando la rodeó. Eran rostros desconocidos, algunos parecían seguros de sí mismos, otros nerviosos, como ella. Al tomar asiento, repasó mentalmente cada uno de los puntos clave que había preparado. Sin embargo, mientras observaba a los otros presentadores, empezó a dudar de la magnitud de su idea. Cada presentación anterior la hizo cuestionarse más. ¿Sería realmente relevante? Pero fue justo en ese momento de inseguridad que recordó las palabras de cada mujer que había inspirado su camino: nunca subestimes tu voz. Esa chispa encendió nuevamente la llama en su interior. Finalmente, llegó su turno. Con un primer paso firme, se dirigió al escenario. El auditorio la miraba atentamente. Al abrir la boca, su voz, aunque temblorosa, resonó con una sinceridad que llenó la sala. Hablar de su propia experiencia, de su deseo de crear un espacio donde las historias de mujeres pudieran ser contadas, la hizo sentir viva. Las palabras fluyeron, su corazón golpeaba con fuerza y en cada frase se veía envuelta en un propósito mayor. Valentina compartió su visión, su historia. Vio gestos de interés en los rostros que la rodeaban, e incluso algunas sonrisas de complicidad. Cuando terminó, el silencio inicial se rompió con un aplauso que la hizo sonreír. Nunca había esperado esa reacción. Ella misma se sorprendió al notar que había dejado parte de sí misma en esa presentación. Después de la charla, un par de asistentes se acercaron a ella con preguntas y comentarios. Eso potenció su confianza. Una mujer mayor, de cabello canoso y mirada profunda, le habló sobre lo importante que era su proyecto. Su voz vibraba con un ardor que resonaba profundamente en Valentina. Sin embargo, volvió a sentir ese nudo en el estómago cuando se cruzó con un hombre al final del evento. Era un mentor relevante en el mundo del emprendimiento, pero al mismo tiempo, su mirada era una importante advertencia ante la dureza que el camino empresarial podía tener. Le hizo un par de preguntas incisivas que la hicieron dudar de su enfoque. ¿Qué pasa si no logras el apoyo que esperas? ¿Cuál es tu plan B? Su voz era fría y alterada. A pesar de sus dudas, Valentina mantuvo una postura firme. No podía dejar que aquella mirada la hiciera retroceder. Consciente de que el desafío era también el espacio de crecimiento, prometió no ceder ante presiones externas. Su voz se hizo más clara: mi proyecto tiene valor, y estoy aquí para demostrarlo. Con esa declaración, la atmósfera cambió. No estaba dispuesta a ser cuestionada sin atención a sus emociones y legado. Un nuevo fuego había despertado en su interior. Salió del auditorio con la cabeza alta, aunque sabía que aún había muchas fases que superar. La realidad la aguardaba, y su viaje apenas comenzaba. Al salir, un mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación para una charla privada con un grupo de inversores interesados en proyectos innovadores. La expectativa y el temor se entrelazaron en su pecho. ¿Sería esa la oportunidad que había estado esperando, o un nuevo campo de batalla que la pondría a prueba nuevamente? Solo el tiempo diría si su coraje sería suficiente para navegar esta nueva fase de su vida. Las horas posteriores a su presentación habían sido una montaña rusa emocional. Valentina no podía dejar de pensar en la reacción del público. El aplauso resonaba en su mente y un aire de posibilidad la envolvía mientras se dirigía a casa. Sin embargo, la llamada de los inversores comenzaba a pesar en su pecho como una piedra. Eran muchos los deseos que giraban en torno a esa reunión. Esperaba respuestas afirmativas, pero el miedo al fracaso se intercalaba con una creciente determinación. Esa noche, aún incapaz de conciliar el sueño, se sentó en el borde de su cama con su laptop abierta. La luz tenue de la pantalla iluminaba su rostro mientras leía sobre las historias de otros emprendedores que habían enfrentado desafíos similares. Se sintió estimulada al conocer las batallas de otros, viendo que cada uno había tenido que enfrentar sus propios monstruos internos. Todos habían dudado en algún momento,
pero aquellos que perseveraron también habían encontrado su camino. Valentina se dio cuenta de que lo que a menudo se mostraba como éxito era la culminación de esfuerzo, vulnerabilidad y valor. Comenzó a preparar su argumentación para la reunión con los inversores. Necesitaba articular un enfoque que no solo representara su idea, sino que también hablara de su viaje personal. En su mente, el proyecto no era solo un plan de negocio, era una extensión de su propio ser, una manera de conectar con su pasión y, sobre todo, de ayudar a otros. La autenticidad, de la cual había hablado en la presentación, debía ser lo que la guiara nuevamente. A la mañana siguiente se despertó con una sorprendente claridad. Al mirarse al espejo, notó la resolución en sus ojos, y eso la motivó. Sabía que debía prepararse para la conversación, anticipando no solo preguntas sobre su proyecto, sino también sobre su visión a largo plazo. El resto de la semana transcurrió rápidamente entre reuniones y llamadas. Valentina perfeccionaba su discurso, cada día ensayaba diferentes escenarios con su amigo Daniel, quien no solo le ofrecía una crítica constructiva, sino que también revelaba la admiración que sentía por su valentía al lanzarse en este nuevo viaje. Lo que comenzó como un simple apoyo se transformó en una colaboración, y Daniel empezó a aportar ideas innovadoras que complementaban la visión de Valentina. Sin embargo, no todo era sencillo. En un inesperado momento de vulnerabilidad en una de sus prácticas, Valentina lo confesó: ¿y si no soy suficiente? ¿Y si mi visión simplemente no resuena? La duda la golpeó con fuerza, como si desarmara todo el trabajo arduo que había realizado. Daniel, en lugar de consolarla superficialmente, la enfrentó. No estás aquí solo para encajar, Valentina. Estás aquí para sobresalir. La autenticidad que traes es lo que la hace única. Tienes que creer en ella. Sus palabras resonaron en ella como un eco necesario. Valentina comprendió que su mayor temor no provenía de ser rechazada, sino de no ser fiel a sí misma. Esa revelación se convirtió en su mantra a medida que la fecha de la reunión se aproximaba. Cuando el día finalmente llegó, su mente recorría un laberinto de preparativos. Con una carpeta llena de notas y visualizaciones, se dirigió al lugar. Caminando por el pasillo, sintió como el pulso se aceleraba, pero un rostro familiar entre la multitud la tranquilizó. Era la mujer mayor que había conocido en la presentación anterior, la que había reconocido la importancia de su trabajo. Su mirada le dio ánimo, recordó que no estaba sola en esta travesía. Al entrar al salón de reuniones, su corazón latía con fuerza, pero no era el miedo lo que la presionaba. Era la anticipación, el fuego de la entrega que le esperaba en esa presentación. Antes de comenzar, se llevó un segundo para respirar, y en ese pequeño respiro, se recordó a sí misma que cada palabra iba a ser una manifestación de su ser. Con el primer desliz de su voz, la calma la envolvió. Compartió su historia y su pasión, el porqué de su lucha. Un cambio palpable. Comenzó a llenar la sala. Pero cuando comenzaron a hacer preguntas sobre los detalles técnicos y el modelo de negocio, una sombra de duda volvió a asomarse. Sabía que debía estar preparada para confrontaciones, pero esa presión era diferente. La conversación se tornaba cada vez más intensa, y Valentina sintió que había llegado al umbral de una decisión crucial. Sintió la mirada del líder del grupo de inversores escrutando su determinación. Era como si dependiera de su respuesta, de cómo reaccionaría a la presión. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo, Valentina? Esa pregunta resonó en sus oídos, y en ese instante, se dio cuenta de que más allá de cualquier cosa que pudiera ganar, había algo más en juego que solo su proyecto. Era su identidad, su valor, su voz. ¿Estaría dispuesta a luchar por lo que quería? ¿Era ella realmente la heroína no solo de su historia, sino de su proyecto? En su interior, un nuevo nudo se formó, uno que era tanto de desafío como de claridad. El momento de la verdad estaba llegando, y con ello, la oportunidad de mostrar no solo lo que había preparado, sino quién era realmente. Con el impulso de su historia a sus espaldas, Valentina enfrentó al hombre que cuestionaba su valor. ¿Sería esa la oportunidad de cimentar su lugar en la narrativa del emprendimiento o un tropiezo en su camino? La tensión se mantenía latente mientras se preparaba para dar su respuesta, un instante que definiría su futuro.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco de un desafío que resonaba más allá de la sala de reuniones. Valentina se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Su mente se apresuraba a encontrar la respuesta acertada, pero en su interior, un profundo deseo de autenticidad guió su reacción. Sí, estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Mi visión no solo es sobre un negocio, es sobre un cambio, una forma de vida que quiero compartir con el mundo, respondió, dejando que el fuego de su convicción iluminara su voz. La sala quedó en silencio. Los inversores intercambiaron miradas entre sí. Esa reacción era el reflejo del primer paso hacia un reconocimiento auténtico de su propósito. Sin embargo, la tensión no disminuyó. Ella sabía que quedaba un largo camino por recorrer. Las preguntas siguieron fluyendo, pero cada respuesta que daba iba impregnada de su experiencia personal, de la lucha que había significado llegar hasta allí. Con cada interrogante que surgía sobre la viabilidad del modelo de negocio, el escepticismo se hacía presente, pero Valentina mantenía su enfoque. Era como si estuviera antes de una batalla, un campo de guerra mental donde cada palabra que decía la acercaba a la victoria o a la derrota. Desnudó su mundo con honestidad, ilustrando los porqués detrás de su propuesta. Sus ojos brillaban, no solo por la presión, sino por una llama interna que nunca había experimentado tan intensamente. Mientras el intercambio se tornaba más técnico, la mirada de los inversores se enfocaba en el horizonte de beneficios y márgenes. Valentina se dio cuenta de que, aunque había preparado una excelente presentación, no podía perder de vista su esencia. Con un movimiento decidido, dejó de lado los términos complejos y se centró en lo que realmente importaba. Esto no es solo un proyecto. Para mí, representa el sustento de quienes no tienen voz, quienes viven en la sombra de nuestros deseos de consumo. Estoy aquí para crear un puente, y si tengo que arriesgarlo todo para hacerlo, lo haré, proclamó con determinación, su voz resonando en la sala. La autenticidad en su discurso creó un palpable giro en la atmósfera, haciendo que algunos inversores se inclinaran hacia adelante, sus rostros mostrando atención renovada. Sin embargo, no todos parecían conscientes del cambio. Un inversor escéptico cruzó los brazos y acentuó su expresividad. Valentina, el mundo empresarial es cruel. ¿Qué te hará diferente y capaz de cambiar el juego? Esa pregunta cortante hizo que el aire se volviera denso. Más que una duda sobre su plan, representaba un desafío a su propio valor. La respuesta requería madurez y profundidad. Este era su momento de confrontación, tanto personal como profesional. Cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de las expectativas, el fervor de su lucha. Al abrirlos, se centró en el hombre que le había cuestionado. No se trata de ser diferente por ser diferente. Se trata de tener la voluntad de abrir nuevas puertas y crear conexiones auténticas. Si no tengo el potencial de hacerlo, entonces estaré dispuesta a reconocerlo y aprender. Pero no me rendiré sin antes haberlo intentado. El silencio que siguió fue una mezcla de sorpresa y respeto. Valentina estaba mostrando la fuerza de su espíritu, su deseo no solo de triunfar, sino de explorar lo que significaba realmente hacer negocio. No había un camino claro, pero su visión era el mapa que trazaba su trayecto. Sabía que cada respuesta, cada momento de vulnerabilidad, al mismo tiempo, la hacía más fuerte. La reunión concluyó con más preguntas y la promesa de una respuesta en unos días. Mientras salía de la sala, una sensación de vacío y plenitud coexistía en ella. Sabía que se había enfrentado a un reto mayor que la mera presentación, la lucha interna por su identidad, su valor y su propósito. Una vez en la calle, el aire fresco la golpeó. Todo había cambiado, no solo en la dinámica de la reunión, sino dentro de ella misma. Había comenzado a adelantar partes de su camino hacia el éxito. Sin embargo, una nueva pregunta rompía la superficie de su mente. ¿Realmente estaba lista para lo que vendría? Mientras se alejaba del edificio, sintió la urgencia del descubrimiento al acecho, como si la esencia de su próximo reto se ocultara tras una puerta que estaba a punto de abrir. ¿Responderían los inversores a su sinceridad? ¿Se convertiría este momento en el catalizador de su verdadero viaje? La incertidumbre palpitaba en su interior. El verdadero reto apenas comenzaba, y en el fondo de su mente, la inquietud resurgió. ¿Cómo transformaría su experiencia en un impulso para cambiar el mundo que la rodeaba? La respuesta, aún lejana,
parecía estar al borde de convertirse en su nuevo mantra. Valentina se despertó aquella mañana con una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. La reunión con los inversores aún rememoraba en su mente, pero esta vez no había ninguna sombra de duda sobre su capacidad para seguir adelante. Era momento de hacerse responsable de su propio futuro, y sobre todo, estaba decidida a materializar su visión. El camino por recorrer estaría lleno de desafíos, pero tenía la certeza de que cada uno de ellos sería una oportunidad para crecer. Decidió que el primer paso era crear un grupo de apoyo. Se sentó en su escritorio, con un cuaderno en mano, y comenzó a delinear lo que quería construir. Quiero un espacio donde las mujeres puedan compartir sus historias, un lugar que fomente el aprendizaje y la empatía, escribió con fervor. El sueño empezaba a tomar forma, y el entusiasmo palpitaba en sus venas. Ya no era solo Valentina, la estudiante introvertida, ahora era una líder en ciernes, lista para dar la voz que tanto anhelaba. Poco después, convocó una reunión en una cafetería que siempre había amado. Las invitaciones volaron de su teléfono, y cada respuesta positiva la hizo sentir más segura. Cuando llegó el día, el lugar estaba lleno de caras conocidas y nuevas miradas. Valentina se puso de pie y, con la voz firme, comenzó a compartir su visión. Este es un lugar donde nuestras historias pueden ser escuchadas, donde podemos aprender las unas de las otras y crecer juntas, dijo, sintiendo cómo las palabras resonaban en el corazón de su audiencia. Las primeras reacciones fueron de sorpresa y curiosidad, pero pronto se encendió una chispa de conexión. Otras mujeres compartieron sus propias luchas, sus miedos y sus sueños. El ambiente se cargó de energía. Para Valentina, cada relato se sentía como ladrillos que formaban el edificio de su proyecto. En ese momento, comprendió que no estaba sola, era parte de un todo, de una red interconectada de experiencias y esperanzas. El grupo fue creciendo, y con cada encuentro, Valentina se dio cuenta de que podía liderar y ser parte de algo más grande que ella misma. El proyecto de su vida estaba comenzando a materializarse. Una de las mujeres, Elena, sugirió que hicieran un evento para celebrar su comunidad. Esa idea sembró más semillas en la mente de Valentina. Una celebración del empoderamiento sería un espacio para compartir historias y conectar. Se comprometió a hacerlo realidad. Mientras trabajaban en la planificación, Valentina sintió como las dudas se desvanecían. Se volvió un símbolo de cambio, y su voz comenzaba a ser reconocida. Las semanas pasaron rápidamente. La emoción crecía y el evento se convirtió en el tema de conversación entre sus círculos. En su corazón, un fuego ardía, estaba creando un legado no solo para ella, sino para todas las mujeres que la acompañaban. El día del evento llegó y Valentina se sintió abrumada por la mezcla de nervios y emoción. Al llegar al lugar, el ambiente vibraba de energía positiva. Las sonrisas, las risas y las conversaciones llenaban el aire. Cuando tomó el micrófono para abrir la celebración, su voz resonó con una confianza renovada. Estamos aquí para celebrar no solo nuestras historias, sino el poder de ser escuchadas y apoyadas. Cada historia compartida fue una lección de resiliencia y fortaleza. Valentina no solo habló, escuchó atentamente, absorbió cada palabra y cada emoción. Cuando terminó la jornada, sintió que había cumplido una misión. Ya no era la chica insegura de la universidad, sino una mujer empoderada, reconocida por su capacidad para unir y hacer una diferencia. Al final del evento, una de las asistentes, una mujer mayor con lágrimas en los ojos, se acercó a Valentina y le dijo, «Has cambiado mi vida con tu historia. Gracias por darnos este espacio». En ese momento, Valentina comprendió que había alcanzado algo significativo. La misión había ido más allá de su inicial búsqueda de fortuna o reconocimiento personal. Su verdadero logro era haber creado inocuidad, empatía y un sentido de propósito. Un par de días después, recibió un email de los inversores, el cual, a pesar de su ansiedad, abrió con determinación. Estamos interesados en su proyecto y nos gustaría hablar sobre un posible financiamiento. En ese instante, Valentina entendió que su esfuerzo y autenticidad habían sido reconocidos. El camino seguiría siendo desafiante, pero su confianza crecía cada día más, estaba un paso más cerca de transformar su vida, así como la de muchas otras. Finalmente,
Valentina había conquistado sus miedos, alineando su ambición con su verdadero ser. El mundo de las oportunidades se había abierto ante ella, y con cada paso hacia adelante, confirmaba que su voz no solo tenía valor, era una voz que resonaría en el futuro de otras. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en nuestra misión. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.